¿Sabéis qué se siente cuando tu propio hijo te dice que no eres lo suficientemente importante para estar en su boda, pero sí lo suficiente importante para pagar sus deudas? Suscríbete al canal, porque lo que pasó después te dejará sin palabras. Me llamo Aurelio Domínguez Serrano, tengo 64 años, y durante toda mi vida creí que ser un buen padre significaba estar siempre disponible para mi hijo. Nunca imaginé que esa disponibilidad se convertiría en mi mayor debilidad, y paradójicamente, en la lección más dura que tendría que aprender sobre el respeto y la dignidad. Era una noche de octubre de 2024, específicamente el martes 15, cuando mi mundo se tambaleó con una simple frase. Habíamos quedado para cenar en casa, como solíamos hacer una vez al mes. Adrián, mi hijo de 32 años, había venido acompañado de Beatriz, su esposa, desde hace apenas 2 semanas, aunque en ese momento yo aún no lo sabía. La cena transcurría con normalidad. Habíamos preparado paella, el plato favorito de Adrián desde pequeño. Yo estaba contento de verlos, como siempre. Beatriz parecía más callada que de costumbre, pero pensé que tal vez había tenido un día difícil en su trabajo como administradora. Fue entonces cuando, sin pensarlo demasiado, hice la pregunta que cambiaría todo. Por cierto, ¿cuándo habéis decidido la fecha de la boda? Quiero asegurarme de tener la agenda libre y tal vez ayudar con algunos gastos, como hemos hablado. El silencio que siguió fue incómodo. Adrián evitó mi mirada jugando nerviosamente con su tenedor, pero Beatriz, con una frialdad que me heló la sangre, respondió sin levantar la vista del plato. Ya fue el sábado pasado, Aurelio. Solo invitamos a personas importantes. Las palabras cayeron sobre mí como piedras. El sábado pasado, repetí, sintiendo cómo el aire se escapaba de mis pulmones. ¿Os habéis casado y no me habéis dicho nada? Adrián finalmente levantó la mirada, con una expresión que no supe interpretar. Papá, fue algo muy íntimo, muy pequeño. No queríamos complicaciones. ¿Complicaciones? La palabra salió de mi boca con más dureza de la que pretendía. ¿Soy una complicación para vosotros? Beatriz suspiró con evidente molestia. No es personal, Aurelio. Simplemente queríamos algo sencillo, solo con las personas que realmente importan en nuestras vidas. Esa frase, personas que realmente importan, se clavó en mi pecho como un puñal. Me quedé allí sentado, mirando a estos 2 jóvenes que acababan de confirmar que yo, su padre, no era lo suficientemente importante para presenciar uno de los momentos más significativos de sus vidas. El resto de la cena pasó en una nebulosa. Hablaron de trivialidades mientras yo trataba de procesar lo que acababa de escuchar. Mi hijo, el niño al que había criado solo después del divorcio con Cristina, el joven al que había apoyado en cada decisión, acababa de excluirme del día más importante de su vida adulta. Cuando se marcharon esa noche, con besos en las mejillas y un "nos vemos pronto, papá" de Adrián, me quedé solo en mi cocina, rodeado de los platos sucios de una cena que había comenzado con alegría y terminado con una herida que aún no sabía cómo de profunda era. No podía dormir. Daba vueltas en la cama recordando cada palabra, cada gesto, cada momento de esa conversación. Solo invitamos a personas importantes. La frase resonaba una y otra vez en mi cabeza. ¿Desde cuándo había dejado de ser importante para mi propio hijo? Y entonces comenzaron a llegar los recuerdos, como piezas de un rompecabezas que nunca había querido armar. Esas piezas del rompecabezas comenzaron a encajar durante los siguientes días, pero fue el viernes por la mañana cuando recibí la confirmación más dolorosa de todas. Estaba regando las plantas del balcón cuando escuché la voz de mi vecino, Sebastián Muñoz, desde el piso de abajo. Aurelio, baja un momento, tengo que enseñarte algo. Sebastián es un hombre de mi edad, jubilado como yo, con quien mantengo una amistad cordial desde hace años. Nos tomamos el café juntos los domingos y compartimos las noticias del barrio. Cuando bajé a su piso, me encontré con una sonrisa radiante en su rostro. «Mira qué fotos tan hermosas», exclamó, mostrándome su tablet. «Mi sobrina Amparo estaba en la boda de tu hijo el sábado pasado. ¡Qué ceremonia tan elegante! Me ha enviado todas las fotos porque sabe que te conozco».
El mundo se detuvo a mi alrededor. Allí, en la pantalla de ese tablet, estaba la confirmación visual de mi exclusión. Foto tras foto de una celebración que había costado una fortuna. El jardín del Hotel Villarreal de Madrid, decorado con flores blancas y doradas. Mesas elegantemente puestas para lo que parecían ser unas 80 personas. Nada de ceremonia íntima como me habían dicho, pero lo que realmente me destrozó fue una foto en particular. Cristina, mi exesposa, elegantemente vestida de azul marino, sonriendo junto a los novios. Ella estaba allí. La madre divorciada había sido invitada, pero el padre no. «Es curioso», murmuré, tratando de mantener la compostura. «No pude asistir por un compromiso previo». Sebastián frunció el ceño, claramente confundido. «¿Un compromiso previo? Pero si Amparo me dijo que fue organizado con mucha antelación. Incluso mencionó que tu exesposa dio un discurso muy emotivo sobre la familia». Sentí náuseas. Cristina había dado un discurso sobre la familia. En una boda a la que yo, el padre del novio, no había sido invitado. ¿Puedes enviarme algunas fotos?», pregunté, odiándome por la debilidad en mi voz. «Por supuesto, te las mando ahora mismo». Subí a mi piso con las piernas temblorosas. En la soledad de mi salón, revisé cada imagen que Sebastián me había enviado. No era solo una boda, era una producción. El ramo de Beatriz debía haber costado más de 300 euros. El banquete parecía de 5 platos. Había incluso una banda en vivo. Y entonces recordé algo que me hizo sentir aún peor. Hacía 3 años, para el 30º cumpleaños de Adrián, tampoco había recibido invitación. Ese día me quedé en casa, pensando que tal vez había sido un olvido, que me llamarían. Nunca lo hicieron. Al día siguiente, cuando le pregunté cómo había ido la celebración, Adrián me dijo que había sido algo muy tranquilo, solo con Beatriz. Mentira. En esa ocasión también había sido una fiesta grande, según supe después por casualidad. El patrón estaba claro. Era sistemáticamente excluido de los momentos felices de la vida de mi hijo, pero siempre presente cuando necesitaban algo. Y vaya si necesitaban cosas. Abrí mi libreta de cuentas, esa que llevaba meticulosamente desde que me jubilé de mi trabajo en la inmobiliaria. Los números no mentían. En los últimos 4 años, había prestado dinero a Adrián y Beatriz en 17 ocasiones diferentes. Marzo de 2021. 3.000 euros para la entrada del apartamento en el barrio de Salamanca. Te lo devolvemos en 6 meses, papá, cuando cobremos la paga extra. Julio de 2021. 8.000 euros para el Audi A4 de Beatriz. Es una inversión necesaria para su trabajo, papá. Los clientes juzgan por las apariencias. Diciembre de 2021. 2.500 euros para amueblar el salón. Solo para pasar la Navidad dignamente, ya sabes cómo es de importante para Beatriz. La lista continuaba página tras página. Nunca me habían devuelto un solo euro, pero tampoco se lo había reclamado. Creía que esa era mi función como padre, estar ahí cuando me necesitaran. Total prestado, 47.300 euros. Una cantidad que me costó años ahorrar con mi pensión y los alquileres de mis propiedades. Pero había algo más doloroso que el dinero, la forma en que me trataban cuando venían a pedirlo. Beatriz siempre se quedaba en el coche mientras Adrián subía. «Es que le da vergüenza pedir», me explicaba mi hijo. Mentira otra vez. No le daba vergüenza, simplemente no me consideraba digno de su tiempo, excepto cuando era necesario. Y yo, como un tonto, siempre decía que sí. Para eso están los padres, me repetía a mí mismo cada vez que firmaba una transferencia bancaria. Esa noche, después de cenar solo frente al televisor, tomé una decisión. Iba a investigar más sobre esa boda. Necesitaba saber exactamente qué había pasado, quién había estado allí, cuánto habían gastado y, sobre todo, por qué había sido excluido tan deliberadamente. No era solo curiosidad. Era la necesidad de entender cuándo exactamente había perdido a mi hijo y cómo había permitido que una nuera, que apenas me dirigía la palabra, tuviera tanto control sobre mi relación paternal. La respuesta llegaría muy pronto y sería mucho más devastadora de lo que imaginaba. Durante el fin de semana,
Decidí convertirme en detective de mi propia humillación. No era una sensación agradable, pero necesitaba respuestas. El lunes por la mañana comencé mi investigación llamando a mi cuñada Mercedes, la hermana de Cristina, quien siempre había mantenido una relación cordial conmigo, incluso después del divorcio. Mercedes, perdona que te moleste. Comencé con cuidado. Pero me he enterado de que estuviste en la boda de Adrián. Me gustaría saber cómo fue todo. Hubo una pausa incómoda al otro lado de la línea. Aurelio, yo pensé que tú no estuviste allí. No pude asistir. Mentí, protegiéndome del bochorno de admitir la verdad. ¿Podrías contarme un poco sobre la ceremonia? Mercedes suspiró profundamente. Fue muy bonita, Aurelio, muy elegante. Gastaron muchísimo dinero, eso te lo aseguro. El cóctel de bienvenida costó más que muchas bodas completas. Cristina me comentó que se preguntaba dónde habían conseguido tanto dinero para pagar todo eso. Mis sospechas se confirmaban. ¿Mencionó algo más Cristina? Bueno, Mercedes dudó. Ella estaba un poco incómoda porque le pareció raro que tú no estuvieras. Durante el discurso incluso mencionó lo importante que había sido tu papel en la vida de Adrián. Creo que esperaba que aparecieras en algún momento. El cuchillo se hundía más profundo. Incluso mi exesposa había sentido la extrañeza de mi ausencia, pero mi propio hijo no había considerado necesario explicarle a nadie por qué su padre no estaba presente en su boda. ¿Sabes quién más estuvo allí?, pregunté tratando de sonar casual. Pues mira, estaban todos los primos de Beatriz, sus padres, obviamente, sus compañeros de trabajo, varios amigos de Adrián del colegio. Ah, y también estaba Gonzalo Herrera, ¿te acuerdas de él? El compañero de clase de Adrián. Gonzalo Herrera, un chico con el que Adrián había perdido el contacto hace años y al que yo apenas conocía. Él había sido invitado, pero yo no. Después de colgar con Mercedes, saqué mi calculadora y mis extractos bancarios de los últimos 4 años. Quería tener cifras exactas de todo el dinero que había prestado, pero sobre todo, quería entender el patrón de comportamiento. Los datos eran reveladores y desalentadores. Cada vez que me pedían dinero, la conversación seguía el mismo guión. Adrián llegaba a casa, normalmente un domingo por la tarde, siempre con cara de preocupación. «Papá, tenemos un pequeño problema». Y entonces venía la explicación elaborada sobre por qué necesitaban exactamente esa cantidad, en ese momento preciso, y por qué no podían pedírselo a nadie más. Las excusas variaban, pero el resultado era siempre el mismo. Yo acababa accediendo. «Eres el único en quien podemos confiar», me decía Adrián. «Sabes que te devolveremos todo cuando mejore nuestra situación económica». Pero la situación económica nunca mejoraba lo suficiente para devolverme nada, aunque sí mejoraba lo suficiente para organizar fiestas a las que yo no era invitado. Recordé con particular amargura el préstamo de diciembre de 2023. 4.500 euros para gastos médicos urgentes de Beatriz. Según me explicó Adrián, necesitaba una intervención dental privada que no cubría la seguridad social. «Es una emergencia, papá, no puede esperar». 3 semanas después, vi en Instagram una foto de Beatriz en un balneario de lujo en Marbella. Los gastos médicos habían resultado ser vacaciones navideñas, pero había algo aún más doloroso que el engaño económico: la forma en que había cambiado mi relación con Adrián desde que Beatriz entró en su vida. Antes de conocerla, mi hijo me visitaba regularmente, me contaba sus problemas laborales, me pedía consejos sobre decisiones importantes. Éramos, o al menos yo creía que éramos, cercanos. Todo cambió gradualmente después de que comenzara su relación con Beatriz en 2020. Las visitas se volvieron más esporádicas y utilitarias. Ya no venía solo, siempre estaba acompañado por ella, quien participaba mínimamente en las conversaciones y miraba su teléfono móvil constantemente. Las llamadas telefónicas también cambiaron. Antes me llamaba para contarme cómo le había ido el día, para pedirme opinión sobre algún asunto, o simplemente para charlar. Después de Beatriz, las llamadas solo llegaban cuando necesitaban algo: dinero, que les guardara paquetes, que les prestara herramientas, que les hiciera algún trámite porque
tú tienes más tiempo libre. Pero lo más hiriente de todo era recordar cómo había comenzado esta dinámica. Al principio, cuando Adrián me presentó a Beatriz, yo hice todo lo posible por agradarle. La invité a cenar varias veces, le regalé joyas en su cumpleaños, incluso le ofrecí ayuda cuando estaba buscando trabajo. Quería que se sintiera bienvenida en la familia. Su respuesta siempre fue fría cortesía. Nunca descortés abiertamente, pero tampoco cálida. Parecía tolerar mi presencia más que disfrutarla, y poco a poco, esa tolerancia se había convertido en algo que se acercaba peligrosamente al desprecio. Ahora entendía que los 47.300 euros no habían comprado su respeto ni su afecto. Habían comprado su silencio. Mientras yo siguiera siendo útil financieramente, no había necesidad de confrontación abierta. Pero tampoco había necesidad de incluirme en los momentos importantes. Era efectivamente el cajero automático de la familia. Disponible las 24 horas, siempre funcionando, pero nadie se plantea invitar a un cajero automático a una boda. Esa noche, mientras cenaba solo otra vez, tomé una decisión que marcaría el rumbo de todo lo que vendría después. Iba a dejar de ser el cajero automático familiar. Pero primero necesitaba un plan, porque presentía que muy pronto recibiría otra de esas llamadas pidiendo dinero, y esta vez mi respuesta sería muy diferente. No sabía cuán pronto llegaría esa oportunidad, pero algo me decía que no tendría que esperar mucho. Mi presentimiento resultó ser profético. La llamada llegó exactamente 3 días después, el jueves por la mañana a las 9:15. Acababa de terminar mi café matutino cuando sonó el teléfono, y al ver el nombre de Beatriz en la pantalla, supe inmediatamente que había llegado mi momento de la verdad. «Buenos días, Aurelio». Su voz tenía esa tonalidad forzadamente amable que usaba cuando necesitaba algo. «¿Cómo estás?» «Bien, gracias. ¿Y vosotros?» «Muy bien, muy bien». Hubo una pausa incómoda. «Mira, te llamo porque... Bueno, ya sabes que siempre eres muy puntual con las transferencias mensuales, pero este mes parece que ha habido algún problema con el banco o algo así». Transferencias mensuales. Así era como ella se refería a los 1.200 euros que yo enviaba religiosamente cada mes para cubrir parte de su alquiler del apartamento en el barrio de Salamanca. Un apartamento que, por cierto, costaba 2.800 euros mensuales y que ellos jamás habrían podido permitirse con sus sueldos. ¿Problema con el banco?, repetí haciéndome el confundido. Sí, es que ya estamos a día 19 y el dinero no ha llegado. El casero está empezando a preguntar y, ya sabes, no queremos tener problemas con él. Su voz comenzaba a mostrar signos de nerviosismo. Normalmente lo envías el día 10 de cada mes. Era cierto. Durante los últimos 2 años había establecido esa rutina. El día 10 de cada mes transfería 1.200 euros a la cuenta de Adrián para ayudarles con el alquiler. No era oficial, no había contrato, no había fecha de devolución. Simplemente lo hacía porque creía que eso era lo que hacían los padres amorosos. «Ah, sí», dije con la voz más casual que pude conseguir. «No te avisé». «¿Avisar? ¿Avisar de qué?». La ansiedad en su voz era palpable ahora. «De que ya no voy a hacer más transferencias». El silencio al otro lado de la línea fue tan profundo que por un momento pensé que se había cortado la comunicación. Finalmente, Beatriz habló, y su voz había cambiado completamente de registro. «¿Cómo que ya no vas a hacer más transferencias? ¿Está todo bien, Aurelio? ¿Ha pasado algo?» «Todo está perfectamente, Beatriz. Simplemente he decidido que ya es hora de que os las arregléis solos. Pero esto es muy repentino. ¿Por qué no nos dijiste nada? Podríamos haber hecho planes alternativos, buscar otro apartamento más barato». «Ah, sabéis que es repentino». La interrumpí sintiendo cómo la rabia contenida durante días comenzaba a filtrarse en mi voz. «Repentino es enterarse por un vecino de que tu hijo se ha casado». Otro silencio, este más largo y más tenso. «Aurelio», comenzó, pero su voz sonaba diferente ahora, más calculadora. «Mira, sobre la boda, yo sé que tal vez no se manejó bien, pero fueron circunstancias muy especiales». «¿Circunstancias especiales? 80 invitados son circunstancias especiales».
¿80 invitados? No, no fueron tantos. Beatriz, he visto las fotos. Sé exactamente cuántas personas había allí, cuánto costó todo y quién estaba invitado. Incluso sé que mi exesposa dio un discurso sobre la importancia de la familia. Hice una pausa para que mis palabras calaran. Aparentemente, la única persona no importante para esa familia era yo. No es así, Aurelio. Tú sabes que te tenemos mucho cariño. ¿Cariño? ¿Llamáis cariño a esto? Durante 4 años he sido vuestro banco personal. 47.300 euros exactos, Beatriz. Y cuando tenéis el día más importante de vuestras vidas, resulta que no soy lo suficientemente significativo para estar presente. Los números no tienen que ver con... Los números tienen todo que ver, la corté, porque demuestran exactamente qué papel juego en vuestras vidas. Soy útil cuando necesitáis dinero, irrelevante cuando se trata de celebrar. Escuché un murmullo de fondo y me di cuenta de que Adrián había llegado y estaba hablando con ella. Después de unos segundos, la voz de mi hijo reemplazó la de su esposa. «Papá, ¿qué está pasando? Beatriz me ha dicho que ya no vas a ayudarnos con el alquiler». «Exacto. Pero papá, nosotros dependemos de esa ayuda. No podemos permitirnos el apartamento sin tu contribución». «Lo sé perfectamente, Adrián. De hecho, eso es precisamente lo que hace toda esta situación tan fascinante». «¿Fascinante? Papá, no entiendo». «Te explico. Durante años he sido lo suficientemente importante para financiar vuestro estilo de vida, pero no lo suficientemente importante para presenciar vuestro matrimonio. Ahora voy a ver qué pasa cuando la ecuación se invierte. Papá, lo de la boda fue complicado. Teníamos un presupuesto muy ajustado». «¿Presupuesto ajustado?» Me eché a reír, pero no era una risa alegre. «Adrián, sé cuánto costó vuestra boda. 25.000 euros mínimo, dinero que podrías haber usado para devolverme aunque fuera una pequeña parte de todo lo que te he prestado durante estos años». «Papá, tú sabes que tenemos intención de devolverte todo». «No, Adrián, ya no tengo esa confianza. Y sobre todo, ya no tengo la voluntad de seguir financiando a personas que no me consideran importante en sus vidas». Hubo un intercambio de susurros al otro lado del teléfono. Finalmente, Beatriz volvió a hablar. «Aurelio, creo que hay un malentendido muy grande aquí. ¿Podemos vernos para hablar con calma? Tal vez podamos arreglar esta situación». «No hay nada que arreglar, Beatriz. La situación está perfectamente clara para mí ahora. Vosotros tenéis 9 días para conseguir el dinero del alquiler de otra fuente. Os sugiero que empecéis a buscar alternativas». «Pero, Aurelio, esto es injusto. No puedes castigarnos así». «¿Castigaros? No os estoy castigando. Simplemente estoy dejando de subsidiar un estilo de vida que no podéis permitiros. Tendréis que hacer lo que hace el resto del mundo. Vivir según vuestros ingresos reales». Colgué el teléfono con las manos temblando, pero no de miedo ni de arrepentimiento. Temblaba de una mezcla de liberación y anticipación. Por primera vez en 4 años, había dicho no. Por primera vez en mucho tiempo, había puesto mi dignidad por encima de su comodidad económica. Sabía que volvería a sonar el teléfono, probablemente muchas veces. Sabía que habría súplicas, reproches, tal vez incluso amenazas veladas sobre el futuro de nuestra relación familiar. Pero también sabía que había cruzado una línea de la que no habría vuelta atrás. El cajero automático familiar había sido desconectado permanentemente. Los días que siguieron a esa llamada telefónica fueron una montaña rusa emocional. Por un lado, experimentaba una sensación de libertad que no había sentido en años. Por otro, no podía evitar cuestionarme si había tomado la decisión correcta. Pero cada vez que las dudas me asaltaban, recordaba la frase de Beatriz: «Solo invitamos a personas importantes», y la determinación regresaba. El viernes por la tarde decidí que necesitaba asesoramiento profesional, no solo legal, sino también emocional. Llamé a Tomás Iglesias Vega, mi amigo de toda la vida y abogado especializado en derecho familiar. Habíamos estudiado juntos en la universidad hace más de 40 años y era una de las pocas personas en las que confiaba plenamente. «Tomás, necesito verte urgentemente. ¿Tienes tiempo este fin de semana?» «Por supuesto, Aurelio.
Ven el sábado por la mañana a mi despacho. ¿Es algo grave? Digamos que es algo definitivo. Llegué a su oficina en la calle Serrano el sábado a las 10 en punto. Tomás me recibió con su sonrisa habitual, pero pronto su expresión cambió cuando comencé a relatarle toda la situación. Había preparado una carpeta con todos los documentos relevantes, extractos bancarios, capturas de pantalla de las transferencias, incluso las fotos de la boda que me había enviado Sebastián. «Deja que entienda bien esto», dijo Tomás después de revisar todos los papeles durante media hora. «Has prestado casi 50.000 euros a tu hijo y su esposa durante 4 años, sin contrato, sin fecha de devolución y sin intereses. Correcto. Y durante este mismo periodo, te han excluido sistemáticamente de eventos familiares importantes, incluida su boda donde gastaron una cantidad considerable de dinero». «También correcto». Tomás se quitó las gafas y me miró fijamente. «Aurelio, desde el punto de vista legal, tienes derecho a reclamar ese dinero. Son préstamos documentados con transferencias bancarias. Pero antes de hablar de aspectos jurídicos, déjame hacerte una pregunta como amigo. ¿Realmente quieres llegar a ese extremo? Honestamente, Tomás, no lo sé. Lo que sí sé es que no pienso seguir prestando dinero a personas que no me respetan. Eso me parece perfectamente razonable». Tomás abrió su ordenador portátil. «Vamos a hacer 2 cosas. Primero, vamos a documentar oficialmente todos estos préstamos y crear un registro legal de la deuda. Segundo, vamos a redactar una carta formal donde comuniques tu decisión de no realizar más préstamos». Durante las siguientes 2 horas, trabajamos en la documentación. La cifra final era aún más impactante cuando la veías en un documento oficial: 47.300 euros distribuidos en 17 transacciones diferentes entre marzo de 2021 y septiembre de 2024. «Además del dinero», añadió Tomás, «hay algo que me preocupa más desde el punto de vista humano. El patrón de comportamiento que describes sugiere manipulación emocional sistemática». ¿Manipulación emocional? Míralo desde esta perspectiva. Te mantienen lo suficientemente cerca para acceder a tu dinero, pero lo suficientemente alejado para que no interferir con sus decisiones importantes. Es un equilibrio muy calculado, Aurelio, y eso no sucede por casualidad. Sus palabras me golpearon como un martillo. «¿Estás sugiriendo que todo esto ha sido intencional?» «Estoy sugiriendo que alguien muy inteligente ha diseñado esta dinámica para maximizar beneficios mientras minimiza obligaciones emocionales. Y dado que tu hijo no ha mostrado estas características manipuladoras antes de esta relación». No terminó la frase, pero entendí perfectamente lo que implicaba. Beatriz no era simplemente una nuera difícil, era alguien que había identificado mi debilidad paternal y la había explotado sistemáticamente. ¿Qué me recomiendas hacer? Primero, mantén tu posición. No hagas más préstamos bajo ninguna circunstancia. Segundo, documenta cualquier contacto futuro que tengas con ellos. Tercero, prepárate emocionalmente para la escalada que vendrá. ¿Escalada? Aurelio, les has quitado 1.200 euros mensuales garantizados. Esos son 14.400 euros al año. No van a aceptar esta pérdida sin luchar. Vendrán con lágrimas, promesas, tal vez incluso amenazas sutiles sobre el futuro de tu relación con posibles nietos. La mención de nietos me estremeció. No había considerado esa posibilidad. Pero si mantienes tu posición, continuó Tomás, si les demuestras que tu dignidad no está en venta, hay una pequeña posibilidad de que la relación se pueda reconstruir sobre bases más saludables. ¿Y si no funciona? Entonces al menos habrás recuperado tu autorrespeto. Y créeme, eso vale mucho más que 47.000 euros. Salí del despacho de Tomás con una carpeta llena de documentos legales y una sensación extraña en el estómago. No era exactamente tranquilidad, pero tampoco era ansiedad. Era la sensación de alguien que finalmente había tomado el control de una situación que se había vuelto insostenible. Esa noche, mientras cenaba solo en mi cocina, repasé mentalmente todo lo que había descubierto durante la semana. No era solo el dinero, aunque 47.300 euros
no eran una cantidad despreciable para alguien con mi pensión. Era el principio. Era la comprensión de que había permitido que me convirtieran en un personaje secundario en la vida de mi propio hijo. Recordé algo que mi padre solía decirme cuando era joven. Aurelio, en la vida te van a juzgar no por cuánto das, sino por cuánto respeto exiges a cambio. En ese momento no entendía completamente lo que quería decir. Ahora lo entendía perfectamente. El teléfono sonó 3 veces durante la cena. Las 3 veces era Adrián. No respondí. No estaba listo para la siguiente fase de esta confrontación, pero sabía que llegaría pronto. Me fui a dormir esa noche con la certeza de que había iniciado algo que cambiaría para siempre la dinámica de mi familia. No sabía si sería para mejor o para peor, pero sí sabía que era necesario. Por primera vez en 4 años, me dormí sin preocuparme por cuándo llegaría la próxima petición de dinero. En su lugar, me preocupé por algo mucho más importante: si mi hijo sería capaz de elegir entre su comodidad financiera y su relación conmigo. Pronto tendría la respuesta. La respuesta llegó más rápido de lo que esperaba, pero de una forma que no había anticipado. El domingo por la mañana, mientras disfrutaba de mi café en el balcón leyendo el periódico, recibí una llamada de un número desconocido. Al responder, reconocí inmediatamente la voz de Cristina, mi exesposa. «Aurelio, siento llamarte tan temprano, pero necesito hablar contigo sobre Adrián». «Buenos días, Cristina. ¿Qué pasa con Adrián?» «Me llamó ayer por la noche muy alterado. Me contó que habéis tenido algún tipo de discusión sobre dinero y que has decidido cortar toda ayuda económica». Su voz sonaba cansada. «¿Qué está pasando realmente?». Era irónico. Durante años de matrimonio, Cristina y yo habíamos discutido constantemente sobre mi tendencia a ser demasiado generoso con el dinero. «Eres demasiado blando», me decía siempre. «Los niños necesitan aprender el valor de las cosas». Ahora, años después de nuestro divorcio, me llamaba preocupada porque había dejado de ser blando. «Cristina, ¿sabías que no fui invitado a su boda?». Hubo una pausa larga. «¿Cómo que no fuiste invitado?». «Adrián me dijo que tuviste un compromiso de último momento». «Mintió. Nunca recibí invitación. Me enteré de la boda 3 días después, cuando un vecino me enseñó las fotos». «Eso no puede ser cierto, Aurelio. Yo mismo pregunté por ti durante la ceremonia. Beatriz me dijo que habías tenido una emergencia familiar». «Otra mentira, no tuve ninguna emergencia. Simplemente no era lo suficientemente importante para estar allí». Escuché cómo Cristina suspiraba profundamente al otro lado del teléfono. «Aurelio, esto es muy confuso. Durante la recepción, tanto Adrián como Beatriz hablaron de ti con cariño. Incluso mencionaron lo agradecidos que estaban por todo tu apoyo». «¿Mi apoyo? ¿Te refieres a los 47.000 euros que les he prestado durante 4 años sin ver nunca un centavo de vuelta?» «¿47.000 euros?» La sorpresa en su voz era genuina. «Aurelio, yo no tenía ni idea de que la cantidad fuera tan elevada». «Por supuesto que no lo sabías, porque para ellos informarte sobre las fiestas a las que asistes es importante, pero informarte sobre las fuentes de financiación no lo es». Durante los siguientes 15 minutos le conté a Cristina toda la historia. Los préstamos constantes, las exclusiones repetidas, el patrón de manipulación que Tomás había identificado. Conforme hablaba, podía escuchar cómo su indignación iba creciendo. «No puedo creer que Adrián haya permitido esto», murmuró finalmente. «El niño que criamos juntos no era así». «Exactamente. El niño que criamos no era así. Pero el hombre en el que se ha convertido, o al menos el hombre que permite que su esposa dicte las reglas familiares, sí es así. ¿Qué piensas hacer ahora?». «Ya lo he hecho. No más dinero. No más subsidios para un estilo de vida que no pueden costear. Y desde luego no más tolerancia hacia el irrespeto». Después de colgar con Cristina, decidí hacer algo que había estado evitando: investigar más profundamente los gastos de la boda. No por masoquismo, sino porque necesitaba entender completamente la hipocresía de la situación. Llamé a Ricardo Moreno, un conocido que trabajaba en el sector de eventos y que había organizado varias celebraciones para mis inquilinos a lo largo de los años.
Le describí lo que había visto en las fotografías: el Hotel Villarreal, la decoración floral, el número de invitados, la banda en vivo. Con esos elementos que me describes, Aurelio, estamos hablando de un mínimo de 25.000 euros, pero probablemente más cerca de 35.000. El Villarreal no es barato, y si tuvieron banda en vivo y servicio de 5 platos, silbó suavemente. Es una cifra considerable. 35.000 euros. Casi las 3/4 partes de todo el dinero que me habían pedido prestado durante 4 años, gastados en una sola noche a la que yo no fui invitado. Pero había algo más que me inquietaba. Durante la conversación telefónica del jueves, Beatriz había mencionado que dependían de mi transferencia mensual para el alquiler. Si esto era cierto, ¿cómo habían conseguido 35.000 euros para la boda? La respuesta llegó esa misma tarde, cuando decidí hacer algo que nunca había hecho antes: espiar discretamente sus redes sociales. Creé una cuenta falsa en Instagram y busqué el perfil de Beatriz. Lo que encontré me dejó helado. Además de las fotos de la boda, había publicaciones de los últimos 6 meses que contaban una historia muy diferente a la que me habían vendido. Cenas en restaurantes caros, fines de semana en hoteles de lujo, compras en tiendas de diseñador. En una foto particularmente reveladora, de apenas 2 semanas antes de la boda, Beatriz presumía un bolso de Louis Vuitton cuyo precio conocía perfectamente: 2.800 euros. Pero lo que realmente me indignó fue encontrar una publicación del pasado mes de agosto, donde Beatriz había escrito: «Qué suerte tenemos de tener familia que nos apoya en todo. Sin esta ayuda, nunca podríamos permitirnos nuestro estilo de vida. Bendecidos. Familia, apoyo». Habían estado presumiendo públicamente de vivir un estilo de vida subsidiado por mí, mientras me excluían de los momentos importantes de sus vidas. Y lo peor de todo, sus amigos y seguidores creían que esta ayuda familiar venía de ambas familias, no específicamente de mí. Esa noche llamé nuevamente a Tomás. «He descubierto algo interesante», le dije, y le conté sobre las publicaciones en redes sociales y los gastos evidentes de los últimos meses. «Aurelio, esto confirma lo que sospechaba. No solo han estado utilizando tu dinero de forma irresponsable, sino que han estado mintiendo sobre su situación financiera real. Si pueden permitirse bolsos de 3.000 euros y cenas en restaurantes de lujo, entonces no dependían realmente de tu ayuda para sobrevivir». Entonces, ¿qué era? Era dinero fácil, dinero que les permitía vivir muy por encima de sus posibilidades reales sin consecuencias. Tú eras su seguro de lujo, no su salvavidas de supervivencia. La revelación fue como un golpe en el estómago. Durante 4 años había creído que estaba ayudando a mi hijo en momentos difíciles, cuando en realidad había estado financiando un estilo de vida caprichoso e irresponsable. «¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?», le dije a Tomás. «Si hubieran sido honestos conmigo desde el principio, si me hubieran dicho: «Papá, queremos vivir mejor de lo que nuestros sueldos nos permiten, ¿puedes ayudarnos?», probablemente habría dicho que sí. Pero la mentira, la manipulación, la exclusión, eso es imperdonable. Y por eso hiciste bien en cortar por lo sano. Ahora viene la parte difícil». «¿Cuál?». «Mantener tu posición cuando empiecen las tácticas de presión más agresivas, porque después de la llamada de tu exesposa puedes estar seguro de que van a cambiar de estrategia». No se equivocó. El lunes por la mañana, mi teléfono comenzó a sonar insistentemente desde las 7:30. Era una campaña coordinada. Primero Adrián, después Beatriz, después ambos desde números diferentes. No respondí a ninguna llamada, pero las notas de voz que me dejaron fueron reveladoras. La estrategia había cambiado completamente. Ya no había excusas ni justificaciones. Ahora había lágrimas, súplicas y amenazas veladas sobre el futuro de nuestra relación familiar. Pero yo ya no era el mismo hombre que había sido una semana antes, el hombre que había tolerado años de irrespeto a cambio de sentirse necesitado. Había muerto el jueves por la mañana durante aquella llamada telefónica. El hombre que quedaba tenía muy claro cuál iba a ser su próximo movimiento. El martes por la mañana tomé la decisión más radical de toda mi vida adulta.
Cambié mi número de teléfono. Pero antes de hacerlo, envié un último mensaje de texto tanto a Adrián como a Beatriz. He decidido tomarme un tiempo para reflexionar sobre nuestra relación familiar. No me contactéis durante las próximas 2 semanas. Después hablaremos, si es que hay algo de qué hablar. Era una medida drástica, pero necesaria. Las 23 llamadas perdidas del lunes me habían demostrado que no iban a respetar mi espacio ni mi decisión. Necesitaba silencio para ejecutar la siguiente fase de mi plan. Lo primero que hice fue visitar mi banco. Durante años había tenido configurada una transferencia automática semanal de 300 euros que enviaba a Adrián para pequeños gastos. Era algo tan rutinario que casi lo había olvidado al calcular el total de mis préstamos. Cancelé esa transferencia inmediatamente. También tenía una tarjeta de crédito adicional en mi cuenta que había dado a Adrián para emergencias, cuando comenzó a trabajar como ingeniero. Según el extracto que me proporcionó el banco, esa tarjeta había sido utilizada regularmente durante los últimos 2 años, con un promedio de 800 euros mensuales en compras que definitivamente no eran emergencias. Restaurantes, gasolineras, tiendas de ropa, incluso una tienda de artículos deportivos, donde habían comprado 2 bicicletas de montaña por valor de 1.200 euros cada una. «Señor Domínguez», me dijo la responsable de cuentas, «¿quiere que cancele esta tarjeta adicional?» «No solo quiero que la cancele», respondí, «quiero que me proporcione un extracto detallado de todos los gastos realizados con ella durante los últimos 24 meses. Cuando recibí ese extracto, la cifra me dejó sin aliento. 23.400 euros adicionales en 2 años. Sumado a los préstamos directos y las transferencias mensuales, había estado financiando la vida de Adrián y Beatriz con más de 70.000 euros en 4 años. Pero mi transformación no se limitó a los aspectos financieros. Esa tarde visité a mi peluquero, Gabriel, donde no había ido en meses. Me corté el pelo más corto de lo habitual. Me arreglé la barba y por primera vez en años me compré ropa nueva. No era vanidad, era una declaración simbólica de que estaba comenzando una nueva etapa de mi vida. También hice algo que había estado posponiendo durante años: inscribirme en clases de natación en el Polideportivo Municipal. Durante mi matrimonio con Cristina, siempre había querido aprender a nadar correctamente, pero nunca encontraba tiempo. Después del divorcio, siempre encontraba excusas. Ahora, de repente, tenía todo el tiempo del mundo. Y 200 euros extra cada mes para invertir en mí mismo. El miércoles recibí una visita inesperada. Cristina apareció en mi puerta a las 5 de la tarde, sin avisar, con una expresión que no había visto en su cara desde los días más difíciles de nuestro matrimonio. «Aurelio, necesitamos hablar, Adrián está desesperado. Pasa, pero te advierto que mi posición no ha cambiado». Nos sentamos en el salón, en los mismos sofás donde habíamos tenido tantas conversaciones difíciles durante nuestros últimos años de matrimonio. Era extrañamente apropiado. «Me ha contado toda la verdad», comenzó Cristina, «sobre el dinero, sobre la tarjeta de crédito, sobre las exclusiones. Aurelio no sabía nada de esto. ¿Y qué opinas ahora que lo sabes? Opino que hice bien en divorciarte por ser demasiado generoso, pero que hice mal en no darme cuenta de que nuestro hijo había heredado mi lado manipulador y tu lado ingenuo en la peor combinación posible». Su honestidad me sorprendió. Durante nuestro matrimonio, Cristina rara vez admitía sus propios defectos. «¿Qué quiere exactamente?», pregunté. «Una oportunidad para explicarse. Dice que no sabía que Beatriz te había mentido sobre las razones de tu ausencia en la boda. Dice que pensaba que realmente habías tenido una emergencia». «Cristina, ¿realmente crees que un hijo no sabe si su padre ha tenido una emergencia familiar lo suficientemente grave como para perderse su boda?» Ella suspiró profundamente. «No, tienes razón. Es una excusa patética. Además, ¿qué pasa con el cumpleaños del año pasado? ¿También tuve una emergencia entonces?» He preguntado sobre eso. Dice que fue idea de Beatriz hacer una celebración solo para parejas jóvenes, porque tú te sentirías fuera de lugar.
¿Fuera de lugar en el cumpleaños de mi propio hijo? Aurelio, no estoy aquí para defenderle. Estoy aquí porque, a pesar de todo, sigue siendo nuestro hijo. Y porque creo que hay una posibilidad, aunque pequeña, de que se dé cuenta de lo que ha perdido. ¿Se ha dado cuenta? ¿O simplemente se ha dado cuenta de que le he cortado el grifo económico? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Cristina se quedó hasta las 7, y durante esas 2 horas hablamos más honestamente sobre Adrián de lo que habíamos hablado durante los últimos 10 años de nuestro matrimonio. Llegamos a una conclusión dolorosa pero necesaria. Habíamos criado a un hijo que había aprendido a utilizar el amor de sus padres como una herramienta financiera. ¿Sabes qué me duele más?, le confesé antes de que se marchara. No es el dinero, aunque 70.000 euros no son una broma. Es que durante 4 años he estado viviendo una mentira. Creía que tenía una relación cercana con mi hijo, cuando en realidad solo tenía una relación cercana con su cuenta bancaria. ¿Y si te pide perdón? ¿Si rompe con Beatriz? ¿Si promete cambiar? Cristina, si mi hijo de 32 años necesita romper con su esposa para aprender a respetar a su padre, entonces el problema es mucho más profundo de lo que el dinero puede solucionar. Esa noche, después de que Cristina se marchara, hice algo que no había hecho en años. Cené en un restaurante elegante, solo, sin prisa, disfrutando de cada bocado y de cada sorbo de vino. La cuenta fue de 85 euros, casi el triple de lo que solía gastar en una cena, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que me lo merecía. Mientras caminaba de vuelta a casa, reflexioné sobre los cambios que habían ocurrido en mi vida durante la última semana. Había pasado de ser un hombre que vivía para complacer a otros, especialmente a su hijo, a ser un hombre que había decidido complacerse a sí mismo por primera vez en décadas. No era egoísmo, era supervivencia emocional. Al llegar a casa, encontré una nota deslizada bajo mi puerta. Era de Adrián, escrita a mano en el papel que solía usar para sus cartas cuando era pequeño. Papá, sé que estás enfadado y tienes razón para estarlo. Por favor, dame una oportunidad para explicarte todo. Te espero mañana a las 6 en el café central de la calle Arenal. Si no vienes, entenderé que nuestra relación ha terminado para siempre. Tu hijo que te quiere, Adrián. Leí la nota 3 veces antes de guardarla en un cajón. Por primera vez en mi vida adulta, mi hijo tendría que esperar mi respuesta sin saber cuál sería. Era una sensación extraña, pero liberadora. El poder había cambiado de manos, y yo no tenía prisa por devolverlo. Decidí no acudir a la cita del café central, no por venganza, sino porque intuía que Adrián todavía no había comprendido la verdadera magnitud de lo que había perdido. Si realmente había reflexionado y entendido sus errores, tendría que demostrar más esfuerzo que una simple nota bajo la puerta. En su lugar, pasé el jueves dedicándome a actividades que hacía tiempo no disfrutaba. Por la mañana fui a nadar al polideportivo, mi segunda clase, y por la tarde visité el Museo del Prado, algo que había estado posponiendo durante meses. Era curioso cómo recuperar el control de mi dinero también me había devuelto el control de mi tiempo. El viernes por la mañana, mientras desayunaba tranquilamente en mi terraza, apareció Sebastián, mi vecino, con una expresión preocupada. Aurelio, perdona que te moleste tan temprano, pero hay un chico joven esperando en el portal desde las 7 de la mañana. Dice que es tu hijo y que necesita hablar contigo urgentemente. Miré hacia abajo desde mi balcón. Efectivamente, ahí estaba Adrián, sentado en los escalones del edificio, con la misma ropa del día anterior y evidentes ojeras. Había pasado la noche en vela, probablemente esperando mi aparición en el café que nunca llegó. Bajé a encontrarme con él, no por compasión, sino porque su presencia en el portal estaba comenzando a llamar la atención de otros vecinos. «Buenos días, Adrián». Se levantó inmediatamente, con movimientos torpes de alguien que había dormido mal o no había dormido nada. «Papá, gracias por bajar. Pensé que no querías verme más. No es que no quiera verte, es que no voy a seguir tolerando la dinámica que hemos tenido hasta ahora. Lo sé. Por eso necesito explicarte algunas cosas. Podemos subir a tu casa. Podemos hablar aquí en el jardín comunitario. Es más neutral.
Nos sentamos en uno de los bancos del pequeño jardín que había en el interior del edificio. Adrián parecía nervioso, incómodo, como si fuera la primera vez que no sabía cómo manejar una conversación conmigo. Papá, he estado pensando mucho durante estos días y creo que entiendo por qué estás tan enfadado. Ah, sí. Explícamelo. Es por el dinero, ¿verdad? Sé que te hemos pedido mucho durante estos años y entiendo que te sientas aprovechado. Su respuesta me confirmó que aún no había comprendido nada. Seguía reduciendo todo el conflicto a una cuestión meramente económica. Adrián, ¿tú crees que esto es solo por el dinero? Bueno, no es así. Dime algo, si yo te hubiera prestado la misma cantidad pero hubiera estado invitado a tu boda y a tu cumpleaños, ¿crees que estaríamos teniendo esta conversación? Se quedó callado durante un largo momento, como si fuera la primera vez que consideraba esa posibilidad. No, supongo que no. Exacto, esto no es por el dinero, Adrián, esto es por el respeto, o mejor dicho, por la falta de él. Pero papá, tú sabes que te respeto. ¿Me respetas? Entonces explícame por qué no sabía nada de tu boda hasta 3 días después. Explícame por qué tu esposa le dijo a la gente que había sido una ceremonia para personas importantes y yo no estaba allí. Eso fue un malentendido. No fue un malentendido, Adrián. Fue una decisión consciente y quiero saber quién la tomó, tú o Beatriz. La pregunta lo incomodó visiblemente. Comenzó a jugar con las llaves que tenía en la mano, evitando mi mirada. Fue complicado, papá. No me vengas con evasivas. Es una pregunta simple. ¿Quién decidió que yo no debía estar en tu boda? Beatriz pensó que sería mejor un evento más pequeño, más íntimo. ¿Y tú qué pensabas? Yo quería que estuvieras allí, pero ella me hizo ver que tendríamos menos gastos si reducíamos la lista de invitados. Adrián, he visto las fotos. Había 80 personas allí. No fue precisamente íntimo, y desde luego no fue barato. Es que había familia de ella que... Para, lo interrumpí con firmeza. Para de mentir. He hablado con Mercedes. Sé cuánto costó vuestra boda. Sé que había más invitados que en muchas celebraciones a las que he asistido, y sé que gastasteis el equivalente a 8 meses de mis transferencias en una sola noche. Se quedó callado, finalmente sin excusas que ofrecer. La verdad, Adrián, por una vez en estos 4 años, dime la verdad. Suspiró profundamente, como si estuviera liberándose de un peso que había cargado durante mucho tiempo. Beatriz dijo que tu presencia haría que la boda fuera menos elegante. Dijo que sus amigos y familia preguntarían quién eras y que sería incómodo explicar que dependíamos de tu ayuda económica. Ahí estaba, la verdad que había estado esperando escuchar. Así que decidisteis que era mejor que yo no estuviera allí para que vuestros invitados no supieran que el dinero que habíais gastado en esa fiesta no era vuestro. No fue tan calculado como suena, ¿no? Entonces, ¿cómo fue? Ella me dijo que sería mejor para todos si manteníamos separadas las cuestiones familiares de las sociales, que tú entenderías. ¿Y tú pensaste que yo entendería ser excluido del día más importante de tu vida adulta? Pensé que preferirías no tener la presión social de la celebración. ¿Qué presión social? Soy tu padre, Adrián. Mi lugar en tu boda no debería haber requerido justificación ante nadie. Tienes razón, murmuró finalmente. Fue cobardía mía. Fue más fácil excluirte que enfrentarme a Beatriz. Por fin, una admisión de responsabilidad real, no más excusas ni evasivas. ¿Y el cumpleaños del año pasado? Lo mismo. Ella dijo que sería una fiesta para gente joven, que tú te sentirías fuera de lugar. ¿Y tú le creíste? Quise creerle porque era más fácil que discutir. Nos quedamos en silencio durante varios minutos. Adrián parecía estar procesando las implicaciones de sus propias palabras, mientras yo decidía si esta confesión cambiaba algo fundamental. Adrián, ¿sabes cuál es el problema real de todo esto? ¿Cuál? Que durante 4 años me has tratado como un socio inversor silencioso en vuestras vidas, útil para financiar vuestros caprichos, pero demasiado incómodo para incluir en vuestros momentos importantes. No era así. Sí era así.
Y lo peor es que te has convertido en alguien que prefiere mentir y evitar el conflicto antes que defender a su propio padre. Esas palabras parecieron golpearle como una bofetada física. ¿Qué puedo hacer para arreglarlo?, preguntó finalmente, y por primera vez en la conversación, su voz sonaba genuinamente desesperada. Esa es una pregunta interesante, Adrián, porque durante años la respuesta habría sido muy simple. Pídeme perdón, prométeme que no volverá a pasar y todo seguiría como antes. Pero ya no soy esa persona. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que esta conversación llega 4 años demasiado tarde y que las disculpas, por sinceras que sean, no pueden borrar el patrón de comportamiento que habéis establecido. Su cara palideció. ¿Estás diciendo que nunca podremos recuperar nuestra relación? Estoy diciendo que la relación que teníamos antes ha terminado para siempre. Si queremos construir algo nuevo, tendrá que ser sobre bases completamente diferentes. ¿Qué bases? Respeto mutuo, honestidad total y la comprensión de que ya no soy vuestro banco personal ni vuestro plan de respaldo económico. Me levanté del banco, indicando que la conversación había terminado. Piénsalo bien, Adrián. Y cuando tengas claro si realmente quieres una relación de padre e hijo o simplemente quieres que vuelva el dinero fácil, ya sabes dónde encontrarme. Lo dejé allí sentado, con más preguntas que respuestas, y subí a mi piso sintiendo que había plantado una semilla importante. Ahora tendría que ver si esa semilla podía crecer en terreno tan dañado. 3 días pasaron sin noticias de Adrián después de nuestra conversación en el jardín. Durante ese tiempo, mantuve mi rutina recién establecida. Natación por las mañanas, lecturas en el parque por las tardes y cenas tranquilas en casa o en pequeños restaurantes del barrio. Era una vida sencilla pero digna, sin la constante ansiedad de esperar la próxima petición económica. El lunes por la mañana, mientras regresaba de mi clase de natación, me encontré con un sobre Manila en mi buzón. No había remitente, pero reconocí inmediatamente la caligrafía de Beatriz. Mi primera reacción fue tirarlo a la basura sin abrirlo, pero la curiosidad pudo más que mi indignación. Dentro había una carta de 3 páginas escritas a mano. Algo completamente inusual, viniendo de alguien que apenas me dirigía 2 palabras seguidas en persona. La carta comenzaba con un tono formal que rápidamente se volvía suplicante. Estimado Aurelio, sé que no tengo derecho a pedirte nada después de cómo te hemos tratado, pero me veo obligada a escribirte porque nuestra situación se ha vuelto insostenible. Continuaba explicando que habían recibido una carta de desalojo del casero por impago del alquiler. Tenían una semana para regularizar los 2 meses que debían o tendrían que abandonar el apartamento. Sus familias no podían ayudarles económicamente y los bancos habían rechazado su solicitud de crédito debido a sus ingresos insuficientes en relación al coste de vida que llevaban. Sé que he cometido errores terribles contigo, escribía. Reconozco que fui yo quien convenció a Adrián de que no te invitáramos a la boda. Pensé que sería incómodo para todos, pero ahora entiendo que fue una crueldad imperdonable. La carta terminaba con una propuesta que me dejó estupefacto. Estoy dispuesta a pedirte perdón públicamente, delante de quien quieras, si nos ayudas una última vez. Después de esto, si lo prefieres, puedo desaparecer de vuestras vidas para que Adrián y tú reconstruyáis vuestra relación. Leí la carta 2 veces antes de guardarla en el cajón junto a la nota de Adrián. Era fascinante observar cómo la desesperación económica había transformado a una mujer que me consideraba irrelevante en alguien dispuesta a humillarse públicamente por dinero. Esa tarde recibí una llamada en mi nuevo número telefónico. Solo 3 personas lo tenían: Cristina, Tomás y la secretaria de mi médico. Era Cristina. Aurelio, Adrián me ha llamado llorando. Me ha contado que están a punto de perder el apartamento y que Beatriz te ha escrito una carta pidiendo perdón. ¿Te ha dicho que ha leído la carta? Dice que no sabía nada hasta que ella se la enseñó después de enviarla. Está muy alterado porque aparentemente Beatriz le había ocultado la gravedad de su situación económica. ¿Ah, sí? ¿Y qué más cosas le había ocultado? Según me ha contado, ella manejaba todas las finanzas de la pareja. Adrián ni siquiera sabía cuánto gastaron realmente en la boda.
Pensaba que había costado 15.000 euros, no 35.000. Esta revelación no me sorprendió. Era consistente con el patrón de manipulación que había identificado Tomás. Beatriz había controlado la información financiera para mantener a Adrián en una burbuja de ignorancia cómoda. ¿Y ahora qué quiere? ¿Que vuelva a rescatarles? Quiere hablar contigo, los tres juntos. Dice que está dispuesto a enfrentarse a Beatriz delante de ti y establecer límites claros. Cristina, ¿realmente crees que un hombre de 32 años necesita la presencia de su padre para establecer límites con su esposa? No, pero creo que necesita la presencia de su padre para demostrar que finalmente ha elegido un bando. Sus palabras me hicieron reflexionar. Tal vez Cristina tenía razón. Tal vez esta crisis económica era exactamente lo que Adrián necesitaba para enfrentarse a la realidad de su matrimonio. Está bien, decidí finalmente. Acepto reunirme con ellos, pero será en terreno neutral y bajo mis condiciones. ¿Cuáles? Mañana por la tarde a las 5 en el despacho de Tomás, que vengan con todos sus documentos financieros, extractos bancarios, contratos de alquiler, recibos de la boda, todo, y que Beatriz traiga una disculpa real, no lágrimas de cocodrilo. Al día siguiente, llegué al despacho de Tomás 15 minutos antes de la hora acordada. Quería repasar mis notas y prepararme mentalmente para lo que sabía que sería una conversación difícil pero decisiva. Adrián y Beatriz llegaron puntuales. Ella cargando una carpeta llena de papeles y él con una expresión que oscilaba entre la esperanza y el terror. Era la primera vez que los veía juntos desde la cena, donde me enteré de la boda, y la diferencia en su lenguaje corporal era notable. Adrián parecía haberse encogido, mientras que Beatriz, a pesar de sus circunstancias desesperadas, mantenía una postura desafiante. «Gracias por aceptar vernos», comenzó Adrián antes de que pudieran sentarse completamente. «No me des las gracias todavía. Esta reunión puede terminar de dos formas, con un camino hacia la reconciliación o con la confirmación definitiva de que nuestra relación no tiene arreglo». Tomás, que había aceptado mediar en la conversación, tomó la palabra. «Antes de comenzar, quiero establecer las reglas. Esta no es una negociación económica. Es una conversación sobre respeto familiar y consecuencias de comportamientos pasados. Señora Beatriz, entiendo que quería disculparse formalmente». Beatriz se aclaró la garganta y me miró directamente a los ojos por primera vez en 4 años. «Aurelio, quiero pedirte perdón por haberte excluido de nuestra boda. Fue una decisión cruel y egoísta que tomé porque tenía miedo de que tus amigos y familia juzgaran nuestro estilo de vida». Hice una pausa, como si estuviera luchando con las siguientes palabras. «También quiero pedirte perdón por manipular a Adrián para que mantuviera estas exclusiones y por aprovecharme de tu generosidad durante todos estos años». «¿Manipular cómo?», pregunté. «Le decía que preferías no participar en eventos sociales porque te sentirías incómodo. Le hacía creer que tú mismo preferías mantenerte al margen de nuestras celebraciones». Miré a Adrián, que tenía la cabeza agachada, claramente avergonzado. «¿Y tú te creías esto?». «Papá, yo...». Su voz se quebró ligeramente. Quería creerlo, porque era más fácil que enfrentarme al conflicto. Sé que suena cobarde, pero es la verdad. «Suena cobarde porque es cobarde», respondí sin suavizar mis palabras. «Pero al menos es honesto». Tomás intervino. «Señor Adrián, ¿puede explicar qué descubrimientos ha hecho sobre las finanzas familiares durante la última semana?». Adrián abrió la carpeta que había traído y comenzó a sacar documentos. «Descubrí que Beatriz había estado ocultándome muchos gastos. La boda no costó 15.000 euros, como me dijo, sino 35.000. Durante los últimos 2 años, hemos gastado 23.000 euros adicionales con tu tarjeta de crédito sin que yo supiera el total. Y hemos estado viviendo con un déficit mensual de casi 2.000 euros que ella cubría pidiendo más dinero prestado a diferentes fuentes». ¿Diferentes fuentes? Sus padres, mi madre ocasionalmente, tarjetas de crédito en mi nombre que yo no sabía que existían. La magnitud de la irresponsabilidad financiera era aún peor de lo que había imaginado. «¿Y ahora qué propones?», les pregunté. Adrián me miró con ojos suplicantes.
Queremos proponerte un plan de devolución real, con fechas específicas, cantidades fijas y garantías. ¿Garantías? Estamos dispuestos a mudarnos a un apartamento más pequeño, a vender el coche, a cambiar completamente nuestro estilo de vida. ¿Estamos?, pregunté, mirando específicamente a Beatriz. Ella asintió, pero pude ver en sus ojos que cada palabra le costaba un esfuerzo considerable. Y hay algo más, añadió Adrián. Si decides ayudarnos con el alquiler atrasado para evitar el desalojo, quiero que sepas que será la última vez que te pedimos dinero para emergencias que nosotros hemos creado. ¿Y qué garantía tengo de eso? Mi palabra, dijo simplemente. Adrián, tu palabra ha demostrado valer muy poco durante los últimos 4 años. Lo sé, pero es todo lo que tengo para ofrecerte ahora. Miré a esta pareja que había pasado de la arrogancia a la desesperación en menos de 2 semanas, y me di cuenta de que había llegado el momento de tomar una decisión que definiría no solo nuestro futuro familiar, sino también el tipo de hombre que quería ser en esta nueva etapa de mi vida. La pelota estaba en mi tejado, y por primera vez en 4 años tenía todo el poder para decidir cómo jugarla. Me recosté en mi silla y observé detenidamente a estas 2 personas que habían sido tan importantes en mi vida durante los últimos años. La sala del despacho de Tomás estaba en completo silencio, solo interrumpido por el tic-tac del reloj de pared y el ruido lejano del tráfico madrileño. Antes de tomar cualquier decisión, comencé finalmente, necesito hacer algunas preguntas y quiero respuestas completamente honestas. Si detecto una sola mentira o evasiva, me levanto y me marcho para siempre. Ambos asintieron nerviosamente. Primera pregunta para ti, Beatriz. ¿Cuántas veces has hablado mal de mí delante de Adrián durante estos 4 años? La pregunta la pilló desprevenida. Sus mejillas se sonrojaron y miró hacia sus manos antes de responder. Muchas veces, admitió en voz baja, especialmente cuando veníamos de visitarte después de pedirte dinero. Te criticaba por hacernos sentir como mendigos. ¿Te hacía sentir como mendigos o te molestaba depender de alguien que considerabas inferior socialmente? Lo segundo, confesó tras una larga pausa. Me molestaba que mis amigas supieran que dependíamos de tu ayuda. Quería que pensaran que Adrián ganaba lo suficiente para mantener nuestro estilo de vida. Segunda pregunta. ¿Alguna vez has intentado convencer a Adrián de que cortara completamente el contacto conmigo? Sí, respondió inmediatamente, como si hubiera estado esperando esta pregunta. El año pasado, después de tu cumpleaños, te había regalado dinero por tu 63 cumpleaños, y yo le dije que era humillante que un hombre mayor necesitara regalos económicos de su hijo. Me quedé perplejo. ¿Regalos económicos? Adrián, ¿tú me regalaste dinero por mi cumpleaños? Mi hijo levantó la cabeza confundido. No, papá, nunca te he regalado dinero. No entiendo de qué está hablando. Beatriz palideció, dándose cuenta de que acababa de revelar otra mentira. Explícate, Beatriz, exigió Tomás con voz severa. Yo le dije a Adrián que tú nos habías pedido dinero como regalo de cumpleaños, que te habías quejado de que tu pensión no te alcanzaba y que esperabas que nosotros te ayudáramos económicamente. La revelación me dejó sin aliento. ¿Le dijiste que yo había pedido dinero prestado para mi cumpleaños? Sí, susurró, sin poder mirarme a los ojos. ¿Y por qué harías algo así? Porque quería que Adrián viera que tú también tenías necesidades económicas, que no eras la persona financieramente estable que él creía. Pensé que si él pensaba que tú también tenías problemas de dinero, dejaría de idealizarte. Adrián la miraba con una expresión de horror creciente. Beatriz, ¿cuántas cosas más me has mentido sobre mi padre? Muchas, admitió, y por primera vez desde que la conocía, vi lágrimas genuinas en sus ojos. Le dije que habías comentado que sus consejos eran anticuados y que no entendía el mundo moderno. Le dije que te habías quejado de que no te visitaba lo suficiente, pero que en realidad preferías que no fuera tan a menudo porque te agobiaba. Cada revelación era como recibir una puñalada. Durante años, Beatriz había estado envenenando sistemáticamente la percepción que Adrián tenía de mí, creando una imagen distorsionada
que justificaba su comportamiento. ¿Algo más?, pregunté, aunque no estaba seguro de querer conocer la respuesta. Le dije que tú habías comentado que no estabas seguro de si realmente queríamos tu dinero o tu compañía, y que preferías que fuéramos directos y te pidiéramos ayuda económica en lugar de fingir que disfrutábamos de las visitas familiares. Eso es completamente falso, exploté, perdiendo por primera vez la compostura durante toda esta crisis. Jamás he dicho nada parecido. Lo sé, sollozó. Lo inventé todo porque quería que Adrián sintiera menos culpa por pedirte dinero constantemente. Miré a mi hijo, que tenía la cabeza entre las manos, claramente abrumado por la magnitud de la manipulación a la que había estado sometido. Adrián, mírame, le ordené. ¿Realmente creías todas esas cosas sobre mí? Papá, yo no sabía qué creer. Algunas cosas me parecían extrañas, pero Beatriz era tan convincente y siempre tenía detalles específicos sobre conversaciones que supuestamente habíais tenido. ¿Qué detalles? Me decía que habías mencionado que te sentías solo, que tu dinero era lo único que te hacía sentir útil, que preferías que te pidieran ayuda económica directamente en lugar de tener que adivinar cuándo la necesitábamos. Cada palabra era como descubrir una nueva dimensión de la traición. Beatriz no solo había mentido, había construido una narrativa completa y coherente, diseñada para manipular las emociones de Adrián y justificar su comportamiento despreciativo hacia mí. «Tomás», dije finalmente, «¿podrías darnos un momento a solas? Creo que necesito procesar todo esto». «Por supuesto, estaré en el despacho de al lado si me necesitáis». Cuando nos quedamos solos, el silencio era casi insoportable. Finalmente, Adrián habló. «Papá, no sé qué decir. No sé cómo disculparme por haber creído todas esas mentiras». «No es solo que las creyeras, Adrián. Es que nunca te molestaste en contrastarlas conmigo. En 4 años nunca me preguntaste directamente si había dicho alguna de esas cosas. Porque me daba vergüenza», admitió. «Si realmente habías dicho esas cosas sobre sentirte solo o necesitar nuestro dinero para sentirte útil, no quería hacerte pasar por la humillación de negarlo. ¿Y nunca se te ocurrió que tal vez tu esposa estaba mintiendo?» «Honestamente, no. ¿Por qué habría de inventar algo así?» «Por la razón que ella misma acaba de confesar, para controlarte, para asegurarse de que yo fuera visto como una necesidad económica, no como una presencia paterna que pudiera interferir con sus planes». Beatriz, que había permanecido callada durante este intercambio, finalmente habló. «Aurelio, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero ¿hay alguna posibilidad de que puedas perdonarme? No por Adrián, sino porque genuinamente me arrepiento de lo que he hecho». La miré detenidamente. Sus lágrimas parecían auténticas, su arrepentimiento parecía real, pero 4 años de manipulación sistemática no se borraban con una disculpa, por sincera que fuera. «Beatriz, ¿sabes cuál es el problema con las personas que mienten compulsivamente?» «¿Cuál?» «Que incluso cuando dicen la verdad es imposible creerles. Ahora mismo, viendo tus lágrimas, escuchando tus disculpas, no tengo forma de saber si realmente te arrepientes o si esto es simplemente otra actuación diseñada para conseguir lo que necesitas». «Te entiendo», murmuró. No creo que me entiendas, porque si realmente me entendieras, sabrías que el daño que has hecho va mucho más allá del dinero o incluso de las exclusiones sociales. Has destruido la confianza entre un padre y su hijo, y eso es algo que puede tardar décadas en repararse, si es que se puede reparar». Me levanté de mi silla y caminé hacia la ventana, necesitando un momento para clarificar mis pensamientos. «Tengo una propuesta», dije finalmente, dándome la vuelta para mirarlos. «Voy a pagar vuestra deuda del alquiler para evitar el desalojo. 25.600 euros, según los documentos que habéis traído». Sus caras se iluminaron con alivio y esperanza. Pero continué, levantando la mano para silenciar cualquier agradecimiento prematuro. «Va a ser la última ayuda económica que recibáis de mí, y viene con condiciones no negociables». «¿Qué condiciones?», preguntó Adrián. «Primera, os mudáis inmediatamente a un apartamento que podáis permitiros con vuestros ingresos reales. Segunda,
Me devolvéis los 70.000 euros que os he prestado durante estos años, a razón de 500 euros mensuales durante los próximos 12 años. Tercera, Beatriz se compromete a asistir a terapia psicológica para trabajar sus problemas de manipulación y control. ¿Y si no aceptamos las condiciones?, preguntó Beatriz. Entonces os marcháis ahora mismo, afrontáis el desalojo y no volvemos a vernos nunca más. Adrián y Beatriz intercambiaron miradas, comunicándose silenciosamente. Necesitamos tiempo para pensarlo, dijo finalmente Adrián. Tenéis exactamente 5 minutos, respondí, consultando mi reloj. Después de eso, mi oferta expira permanentemente. El reloj en la pared parecía hacer ruido ensordecedor mientras ellos susurraban entre sí. Y yo esperaba una decisión que determinaría si nuestra familia tenía futuro o si esta sería nuestra última conversación. Los 5 minutos más largos de mi vida habían comenzado.